Excelente, muy bien. Pues me presento, muy buenos días. Soy la doctora Alejandra Cacho, coordinadora del proyecto Fístula Day. Y antes que nada quiero recordarles que este martes 8 de mayo es por fin el protocolo que tanto les hemos estado hablando. Les recuerdo que la manera en que van a participar es a través de un link que les va a llegar a todos sus correos que se han registrado. Les recuerdo la página para registrarse: www.fistuladay.org. Esta sesión que tendremos el día de hoy será para hablar sobre la importancia de la nutrición en los pacientes con diagnóstico de fuga o fístula posoperatoria del tracto gastrointestinal. Esto es una pequeña muestra de todo el gran equipo que conforma este proyecto llamado Fistula Day y de lo enriquecedor que es este tema. Ok, muy bien. Sin entretenerlos más, voy a introducir a la ponente del día de hoy, la maestra de nutrición clínica Alejandra Plasencia Gaitán, y le cedo el micrófono a ella para que comience con esta plática. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme. Rápido. Siguiente tema que es parte muy importante del trabajo multidisciplinario que día a día hacemos con los pacientes, como ya lo decía la doctora Ale, con fístula, con fuga, pero sobre todo con los pacientes que queremos prevenir Ya voy por aquí. este, Ya voy. este tipo de catástrofe, ¿ok? Entonces, ¿A dónde muchísimas las gracias apuntas? y cualquier duda pueden hacerlo por chat para que sea un poquito más fácil la comunicación. Muy bien, entonces, bueno, como ya les decía la doctora Ale, el día de hoy el tema es la importancia de la nutrición en el manejo multidisciplinario del paciente con fístula. Y los objetivos que vamos a poder cumplir los próximos 40 minutos, sin duda, a mí siempre me gusta como empezar toda plática poniendo el panorama que tenemos actualmente o de la desnutrición a nivel hospitalario o en el paciente con fístula, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos qué tan grande es el problema o qué impacto tiene en la evolución clínica del paciente, pues realmente es muy difícil generar una conciencia para poder tratar este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos como la magnitud de lo que vamos a hablar, pues entonces creo que el primer paso para poder ayudar realmente al paciente es generar una conciencia. Entonces, pero una vez que sepamos cómo está nuestro panorama, pues hay que poder identificar aquellos factores de riesgo que van a condicionar el desgaste energético proteico que encontramos en este tipo de pacientes, ¿sí? Y pues sin duda, ¿cuál va a ser el valor de una terapia nutricional óptima en el paciente correcto o en el paciente que identificamos a tiempo? ¿Ok? Así como les vamos a platicar un poquito del paquete de acciones nutricionales que nosotros realizamos día con día en el paciente que se encuentra con una fístula, una fuga. Y repito, lo que más nos encanta es poder prevenir. Y entonces, para esto, y como va a ser como quiero que sea una plática muy interactiva, yo les pregunto si en un paciente con fístula, ¿sí? O en un proceso, o en el proceso más bien del paciente fistulizado, ¿dónde creen que sea más importante la nutrición? ¿Antes, durante o después? O sea, antes de que se presente la fístula, durante, que es cuando ya el paciente tiene la fístula, o después de que ya el paciente pudimos reparar la fístula con la que se presentó. Me gustaría escuchar. ¿Nutrición? ¿Sí? A ¿A ver, la comida? de nuestros asistentes que nos pueda decir si es importante antes, durante o después. Necesito que bajen la hoja, por favor, y que la suben. Es que no tenemos alimento. Necesito la comida. Si necesitan sería una colación, necesito que bajen la hoja, por favor. ¿Está bien? Para la comida, mira, si más es la comida de todas de las que necesitas, otras suben por ella, pero estaría para la comida. Durante, ok. Ya no va a haber más participantes. No pasa nada, esto es para enriquecer la plática, ¿eh? Ustedes pueden decir antes, durante, después, lo que primero crean conveniente. Bueno, entonces, aquí Miguel ya nos ayudó que durante. Pues bueno, entonces yo les haría 3 preguntas principales para que pueda ser muchísimo más fácil que respondan esta pregunta. Entonces, y yo les pregunto, ¿quién les viene a la mente que tiene un mayor riesgo de desarrollar una fístula? Un paciente desnutrido, evidentemente. Entonces, con el objetivo de prevenir,
la formación de una fístula, una fuga, pues entonces el tratamiento nutricional cabría antes, ¿no? O sea, si tenemos menos pacientes con riesgo en el hospital, si tenemos menos pacientes desnutridos, pues entonces evidentemente van a llegar menos pacientes a generar fístula. Ahora, una vez que se presenta la catástrofe, que tenemos al paciente con fuga o fístula, yo les pregunto si un paciente realmente que tenga un alto gasto, ¿sí? Que alto gasto entiéndase con más de 500 en las últimas 24 horas de gasto por la fístula, se pueden llegar a cubrir sus requerimientos hídricos y energéticos, ¿sí? Y 500 nos estoy hablando que es como lo marcan las guías, pero finalmente tenemos día a día pacientes en el hospital que tenemos 3,500, 4,000 de gasto, y pues realmente ahí es demasiado difícil lograr un requerimiento hídrico, electrolítico y energético. Entonces ahí cabría una terapia nutricional durante, ¿no? Y finalmente llegamos o pasan los 6 meses o ya tenemos un abdomen menos hostil y es posible la reconexión, ¿sí? O arreglar esta parte abdominal. Entonces yo les pregunto si es importante dar un buen tratamiento y un seguimiento nutricional al paciente que fue sometido a esta reparación abdominal para lograr la cicatrización adecuada del postquirúrgico, ¿sí? Y no solo eso, sino restablecer el estado nutricional que el paciente ya había sido desgastado. Entonces es después. Entonces, aquí lo que queremos recordar es que con estas 3 preguntas principales, pues un tratamiento o una terapia nutricional óptima es antes, durante y después del proceso en el paciente con FIS. Pero, pues se escucha súper bonito, ¿va? Y ahí todos queremos participar en el antes, en el durante y en el después. Sin embargo, la pregunta del millón que todo mundo tenemos, y lo digo abiertamente, más como personal de nutrición clínica, es ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Porque es muy, muy padre cuando el cirujano, por ejemplo, nuestro equipo, nos dicen, mira, te presentamos al paciente a la cama 8, tiene una fístula, se hizo por esta complicación quirúrgica, tiene un gasto de 3,500 y entonces llegan la lluvia de todas las complicaciones que tiene el paciente, ¿sí? Y aparte lo aderezamos con, ha perdido 25 kilos en los últimos 2 meses, y está en falla renal aguda porque no tiene un buen control hídrico y de electrolitos, y entonces lo primero que se me pone en la mente es, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente es un gran problema y para un gran problema tenemos que, pues, partirlo como en pedacitos para que sea un poquito más fácil, poder resolverlo. Y entonces, perdón, ¿por dónde creen que podríamos empezar? A ver, los quiero escuchar, Anaí, Adriana, Cintia, Carla, Melina, ¿por dónde empezamos? Y bueno, me voy a adelantar entonces. Pues, sin duda, lo primero es reconocer el estado nutricional del paciente fistulizado, ¿ok? Acuérdense que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, si no sabemos que el paciente está desnutrido o está en riesgo de desnutrición, pues no sabemos todas las complicaciones que van a tener. Entonces, para esto voy a hacer este ejercicio. Imagínense que yo les voy a presentar el día de hoy a su paciente. Es un paciente inmunosuprimido, es un paciente de la tercera edad, de 85 años, que tiene el 80 al 90% de probabilidades de infectarse, ¿ok? Tiene úlceras por decúbito. Evidentemente, este es un paciente fistulizado, ¿ok? Que van a entrarle para tratar de reparar su catástrofe abdominal. Pero también tiene úlceras por decúbito, evidentemente tiene desórdenes de cicatrización, está postrado desde hace 6 meses y no tiene posibilidad de moverse, tiene un mal estado general de salud, o sea, el paciente está deprimido, está poco cooperador, está totalmente dependiente de un cuidador, va a tener una mala tolerancia al tratamiento por las condiciones que les acabo de presentar, tiene evidentemente una alta morbimortalidad y tiene un mal pronóstico. Entonces yo les pregunto, ¿quién se anima a entrarle a la reparación del abdomen? ¿Ok? ¿Quién se anima a tratar de reparar las fístulas que el paciente tiene? Pues evidentemente todos saldríamos corriendo, ¿no? Pues este es un paciente con desnutrición, con fístula, exactamente. Entonces, pero tristemente, este tipo de pacientes que les estoy yo describiendo son pacientes desnutridos a nivel hospitalario. Y yo les pregunto, es un paciente con una catástrofe abdominal, ¿verdad? Es este mismo paciente que ya lo ven en gráfico. Ahora, ¿cuántos casos
como este que acabo de escribir tenemos, pero sobre todo, ¿cuántos casos como este que acabo de escribir vamos a tener? ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente que se fistuliza, pues finalmente no fue por mala suerte, ¿verdad? Finalmente, uno de los factores de riesgo, sin duda, de este paciente puede ser un estado nutricional comprometido, que lo pudimos haber reconocido y restablecido antes de reparar esa fístula, ¿ok? Entonces, ¿cuántos casos como esto tenemos? ¿Tienen idea qué cantidad de pacientes a nivel hospitalario se encuentran desnutridos? Ese mismo nicho de pacientes que se encuentran desnutridos es el mismo nicho de pacientes que van a desarrollar una fístula o una catástrofe abdominal. Entonces, ¿cuántos son? Pues nos sorprenderíamos. Es el 50% de los pacientes que están hospitalizados. Tristemente, el paciente llega en buenas condiciones a hospital, ¿sí? Y se desnutren en el proceso de hospitalización. Entonces, yo siempre he dicho que no hay mejor spa que yo conozca para perder peso que el hospital. Entonces, imagínense que 1 de cada 2 pacientes están desnutridos. Pero finalmente, a ver, no vamos a cambiar las estadísticas y seguimos siendo lo mismo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo de que el paciente se desnutra? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué se les viene a la mente? Porque la desnutrición es totalmente iatrogénica. Estamos cansados que nos expliquen que las citoquinas, que el evento proinflamatorio, sin duda, evidentemente, el paciente séptico o el paciente con un evento proinflamatorio va a tener riesgo de desnutrirse, pero la mayoría es iatrogénico. ¿Y cómo se llama? Ayuno. Estamos cansados de ver, muy bien, Pau, estamos cansados de ver indicaciones en el expediente, nada por boca, nada por vía oral, N por B, ayuno hasta nueva orden, dieta absoluta, ¿sí? Y qué triste, porque más del 50% de los pacientes que se encuentran con una indicación de ayuno no lo requieren. ¿Por qué? Bueno, es que lo íbamos a pasar a una tomografía, pero ¿sabe qué? Está ocupadísimo el tomógrafo. Entonces, no se preocupe. Ahorita le vamos a dar una dieta líquida que tiene 100 calorías con 50 gramos de hidratos de carbono y pues lo vamos a volver a poner en ayuno y esta es la historia de nunca acabar. Vean nuestras estadísticas, ¿sí? En nuestro país, en un total de una hospitalización media de 7.8 días, ¿sí? Prácticamente una semana, 6 días el paciente se encuentra en ayuno. ¡Qué triste! Más el 80% del tiempo que el paciente está hospitalizado está en ayuno. Ojo, contar como semiayuno, ¿sí? O ayuno parcial, las dietas líquidas fabulosas. ¿Por qué? Porque después creemos que nuestra alma va a descansar porque el paciente está en dieta líquida. ¿Saben cuántas calorías aporta una dieta líquida? 400, de las cuales el 80% son hidratos de carbono simples. Eso, y no nutrir, es lo mismo. Entonces, ahora, ¿por qué tanto ayuno? ¿Sí? Porque seguimos cansados o seguimos clavados con la idea del ayuno prequirúrgico de 16 horas y el ayuno postquirúrgico de 4 días. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, veamos que esta es una de las razones principales por la que el paciente tiene la indicación de nada por boca. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con el ayuno? Volvemos a lo mismo. Si nosotros no estamos conscientes de que lo que le está generando el ayuno a nivel fisiológico y metabólico en el paciente hospitalizado, pues entonces muy poca oportunidad tendremos de hacer cambios, ¿sí? Significativos. Y esta es una gráfica que a mí me encanta porque realmente te deja claro qué pasa con un ayuno. Ojo, esto solo en las primeras 12 a 24 horas, ¿ok? Que aquí todo mundo pensamos, y aguas con la población que tiene obesidad y que son obesos mórbidos, porque siempre les he dicho que es la población que más sufre. ¿Por qué? Porque por ser gorditos ya perdieron. No, hombre, ese paciente de 130 kilos tiene más reservas que tú, yo, la enfermera y el tratante juntos. Pero, ojo, vean lo que pasa con este paciente, ¿ok? Todo el mundo pensamos que la mayoría de la energía que no le estamos dando va a provenir de grasa. ¡Oh, sorpresa! Durante las primeras 24 horas, lo que más se desgasta es el tejido muscular, ¿sale? Que es el que se encarga de dar los 75 gramos de aminoácidos para 24 horas para que la glucosa, ¿sí? Para formar gluconeogénesis y que el cerebro no esté sufriendo, versus 40 gramos que solamente provienen del glicerol, ¿ok? Y entonces, con estas reservas de aminoácidos y de grasa, entonces no nos va a faltar a nivel periférico ni al nivel central. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel muscular?
de verdad, lo que nos asusta no es la estadística de, híjole, es que tu paciente perdió 25 kilos los últimos 2 meses, ¿sí? No me asustan los kilos, me asustan lo que se traduce, ¿sí? No es solamente ver piernitas y brazos delgados, es ver todos los músculos funcionales que sufren un daño, como los músculos diafragmáticos, ¿verdad? Y ahí tenemos al paciente que evidentemente ya tiene falla respiratoria, ¿sí? O que tiene complicaciones pulmonares secundarias a este desgaste. Esto es, repito, porque voy a presentar varias gráficas de cómo va cambiando el ayuno solo las 24 horas de ayuno, ¿ok? Y yo creo que a lo mejor todos hemos pasado por un ayuno de este tipo. Ahora, ¿qué pasa cuando el ayuno se prolonga a 7 días? ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí ya hay una conversión o un switch metabólico. Ahora empieza el cuerpo a defenderse, a disminuir la pérdida de aminoácidos, sí, vemos que ya solo son 20 gramos, y entonces el cuerpo entra en un proceso que se llama cetosis, que no es nada más que la obtención de energía a partir de grasas. Y ya vemos que son 100 gramos de ácidos grasos libres, ¿sí? Como el glicerol, para que el cerebro pueda utilizar ahora sí más cuerpos cetónicos y que a nivel periférico se estén brindando más cuerpos cetónicos. A ver, yo pienso en esto, un ayuno no complicado de 7 días y pienso a lo mejor en un paciente con fístula, sin complicaciones sépticas, ¿sí? Pero aquí no se está cuantificando las pérdidas diarias que están teniendo por la fístula. ¿Ok? ¿Cómo cambiaría la situación si es este mismo paciente, pero si ahora ya tiene un factor de estrés? Ahora sí, total y absolutamente diferente. De ser un paciente con estrés, la mayoría de la energía se va a obtener a través de aminoácidos. Vean esto, 250 gramos al día, ¿sí? Versus 20 gramos de glicerol, entonces, o de ácidos grasos libres. Entonces, este es un paciente fistulizado con un proceso séptico o con un proceso proinflamatorio, ¿sí? O un paciente obeso, mórbido, complicado. Y entonces por eso les digo, ¿ustedes creen que sean capaces estos pacientes de subsistir si les estamos solicitando diario fisiológica y metabólicamente 200 gramos de aminoácidos? Pues evidentemente no va a haber cuerpo que lo resista y por eso son pacientes con alta morbilidad, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, yo les sigo preguntando si están de acuerdo que si la desnutrición es multifactorial, ¿sí? Claro, tenemos el ayuno, tenemos el factor estrés, tenemos el factor séptico, pero yo siempre los hago pensar si también o si principalmente la desnutrición no es multipersonal. ¿Y por qué multipersonal? Bueno, multifactorial porque yo siempre llamo la triste triada del paciente fistulizado. Tenemos alteración en el tracto gastrointestinal. Muchos pacientes de estos ya sufren intestino corto, muchos pacientes están con gastrectomía parcial o total, entonces el paciente no puede tolerar de una manera adecuada los alimentos vía oral. Aunado a esto, el paciente no cubre porque tiene pérdidas hidroelectrolíticas y de nutrientes, ¿sí? Y aunado a esto, y es algo que se nos olvida, ¿sí? Y que es la importancia del equipo o del trabajo multidisciplinario, es que el paciente está desgastado emocional y psicológicamente. Y entonces, estas tres entidades te van a dar la triste triada al paciente. El paciente no quiere comer, el paciente no puede comer, el paciente no debe comer, ¿sale? Entonces, y esto es multifactorial, sin duda. Dependerá, se hace más agudo, depende de la edad, depende si tenga depresión o no, o en qué grado esté su depresión, depende si tiene algún otro comórbido, depende si tiene pérdida de sensorial, depende de qué tratamientos, bla, bla, bla. Eso es multifactorial, ¿sí? Pero multipersonal, eso es lo más grave desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la realidad es que no sabemos trabajar en equipo, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces el médico no está acostumbrado a trabajar con personal de nutrición y es, no, ¿para qué le hablas a la nutrióloga? Es más, dile fístula y te va a pelar los ojos. Ni siquiera va a identificar qué es eso. No, aquí mira, yo le dejo una dieta de 1800 calorías, aunque saque 2300 por la fístula, ¿no? O el equipo de nutrición, si es que existe, que ahora cada vez existen más en el hospital, pues falta de proactividad, ¿no? Decir, oiga, doctor, a ver, acabo de, yo trabajo en este hospital, acabo de ver que su paciente en la cama 8 tiene este cuadro clínico, quisiera ver cómo yo le pudiera ayudar,
¿cómo podemos mejorar este estado nutricional? Porque mire, ya lo tamicé y la realidad es que tiene un riesgo nutricional y que hay mucho por hacer, porque cada día me manda su charola que usted le dejó indicada 1800 calorías, me la manda casi completa, sin cubrir los requerimientos. ¿Qué le parece si podemos adoptar esta terapia nutricional para este paciente? ¿Ok? Entonces, exactamente, Gaby, sin duda. Por eso les digo, de verdad, la mayor parte, me atrevo a decir que el 90% del tratamiento nutricional lo debe, o bueno, lo da el médico porque no está acostumbrado a trabajar en equipo, ¿ok? Pero ahí tienes tú de dos sopas. O una, te sientas y dices, bueno, no importa, pues está bien en lo que haya dejado el doctor, porque qué pena yo decirle al doctor una sugerencia de la alimentación, o te pones en tu papel proactivo con mucha seguridad, oiga doctor, estoy enterada de su paciente, no le gustaría que cambiemos esto, y finalmente a lo mejor vas a tener los primeros 10 nos, pero nunca te canses de insistir. Entonces, ¿por qué? Porque, oye, ya después al 11 paciente que vayas con el médico va a decir, ay, bueno, ya, dale la oportunidad de que le dé este tipo de terapia y vamos viendo cómo va. ¿Y qué va a pasar cuando le vaya bien al paciente? ¿Ok? Va a decir ese doctor, wow, qué padre, me tardé en haber escuchado a Gaby, ¿sí? De las indicaciones o las sugerencias que ella tenía, ¿no? Y todo es en base a resultados generan confianza y entonces ya no va a ser un paciente, vas a tener 8. Entonces, pues va a ser un equipo y eso se va comunicando, ¿ok? Pero ahí de verdad es nuestra responsabilidad ser proactivas ante este proceso. Ahora, otra aliada principal, la enfermera, sin duda. ¿Por qué? Porque si nosotros por ejemplo, tú pasas visita, dejas tu alimentación, pero quien está todo el tiempo o mayor tiempo con el paciente, que son mínimo turnos de 8 horas, es la enfermera. Entonces, háganselas sus aliadas principales. Oye, ¿viste si le gustó esta comida? Uy, no, todo el tiempo estuvo dormido, la verdad es que ni se la comió. O dijo que para qué le mandaban pollo, que porque ni le gustaba. Entonces, finalmente, si tenemos este personal tan importante como nuestras aliadas principales, créanme que es una extraordinaria herramienta, ¿sí? Y finalmente, pues, sin duda muchos me podrán decir, bueno, nos encanta trabajar en equipo, el médico siempre me escucha, la enfermera es muy buena en toda su información, pero no tenemos insumos necesarios. Pues, entonces, ahí está nuestra labor de ir a solicitar los insumos necesarios, ¿sí? Oye, necesito este tipo de fibra, pero si ya ven que es más recurrente que la estén necesitando, pues entonces podrá ser que el stock esté creciendo de ese hospital, ¿sí? Pero si nos volvemos a cansar al primer no, ¿sí? Ay, es que no tiene, no, ni para qué se la dejo, no, ni para qué la solicito. No, hay que seguir insistiendo. Entonces, la realidad es que no sabemos trabajar en equipo, pero nunca es tarde para empezar. Y entonces, también, sin duda, hay factores relacionados en la organización, y es, como les digo, existen equipos de nutrición, pero tristemente nos limitamos nada más a tal vez charolear, ¿sí? Llevarle la charola al paciente, ver que sí le guste, y de ahí no pasamos. Entonces, yo ahí los invitaría a dar un paso más, ¿ok? Entonces, la desnutrición en el paciente fistulizado es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque es un problema poco conocido o poco reconocido o poco valorado, ¿sí? Entonces, y ahí volvemos a lo mismo, mientras que el médico tenga el gasto controlado, pues entonces lo demás es lo de menos, ¿no? Sin embargo, claro que tiene un impacto clínico, claro que tiene un impacto en costos, ¿sí? Y la falla en el reconocimiento de este diagnóstico, pues entonces hace que atrasemos el tratamiento, ¿sí? Que yo, más que que impacte en la evolución del paciente, yo siempre digo que es una involución, ¿sí? Y que no podamos aplicar las estrategias necesarias para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y entonces, ahí, cuando ya tienes al paciente desnutrido, es como el paciente que les describía al principio, un paciente inmunosuprimido, sí, un paciente que empezó con que evidentemente como complicación desarrolló el proceso fistuloso, ¿sí? O la fuga, y de ahí se viene una cadenita de complicaciones, ¿sí? Entonces va a ser un paciente con una alta mortalidad, ¿sí? Con una falta de cicatrización, con un estado mental, psicológico ya abolido, ¿sí? Con una calidad
de vida mala y con una mala respuesta a cualquier tratamiento médico que estemos tratando de dar, ¿sí? Y entonces, pues no es raro ver este tipo de estudios que, de verdad, si le ponemos desnutrición, impacto, hospitalización, les van a salir 4,000 diarios. Y seguimos estudiando lo mismo. Es un paciente más infectado, es un paciente con más fallas respiratorias, es un paciente con fallas cardíacas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llamó el paciente? No es el paciente con mala suerte, es un paciente desnutrido, ¿ok? Y entonces vemos cómo la estancia hospitalaria incrementa de 10 días, por ejemplo, en este estudio en el 2013 de la doctora Correia, que la estancia de días hospitalarios prácticamente es el doble, ¿ok? ¿Y cuánto nos cuesta, por ejemplo, en nuestro país? Sí, en estos países, estos son datos recientes, una habitación, por ejemplo, nos salen 7,256 por día, ¿sí? En una habitación estándar, con los cuidados básicos, y en una habitación de cuidados intensivos estamos hablando de casi 35,000 pesos o 5 veces más que una habitación estándar. Esto sin contar que es un paciente con complicaciones, que es un paciente con dehiscencias, que es un paciente con úlceras por decúbito, ¿sí? Que es un paciente con neumonías intrahospitalarias, con pobre respuesta a tratamiento médico y sobre todo con un burnout emocional, ya sin ganas de echarle ganas, ¿sí? Es un paciente desnutrido. Entonces, ante esto, pues es donde entra nuestro papel como nutriólogas o parte del equipo del tratamiento del paciente con fístula, ¿sí? Y son 3 sencillos pasos. 1, detectar el paciente correcto, y eso se llama tamizaje, ¿ok? Estas herramientas están hechas para que las podemos aplicar en menos de 5 minutos y que incluso no tenemos que ser personal súper especializado en nutrición. Esto lo puede hacer el médico, lo puede hacer la enfermera, pero volvemos a lo mismo, esta es cultura y la cultura empieza por nosotros. Segundo, una vez que detectamos cuál es el paciente que tiene riesgo, que tiene desnutrición, entonces generamos un diagnóstico nutricional, ¿ok? Para saber qué tipo de desnutrición tiene, ¿ok? Si es una desnutrición leve, moderada o severa, si es algo crónico que se ha agudizado o si es algo que acaba de empezar, ¿ok? Porque de esto dependerá el tratamiento nutricional óptimo de este paciente. Y sobre todo, el tercer punto es establecer este plan de abordaje nutricional, ¿ok? Entonces, algo que deben de tener súper claro, el punto 1 y el punto 2 lo tenemos o lo debemos de tener súper descrito en nuestra cabeza con el objetivo de tener una mejor comunicación con el médico tratante, ¿sí? O con el líder del equipo. A ver, doctor, tamicé a su paciente, me presentó un riesgo nutricional, entonces me pareció importante generar una evaluación nutricional completa. Y le comento que ahorita su paciente está desnutrido, sí, es una desnutrición grave porque la pérdida de peso fue significativa en este último mes, ¿sí? Y aparte, doctor, tiene 3 días con dieta blanda y los 3 días no ha consumido ni 200 calorías. Entonces yo considero importante para lo que viene que podamos implementar una terapia nutricional. ¿Está de acuerdo? Ah, qué padre. Pero entonces, después tratamos de aplicar herramientas súper especializadas de 15 hojas para poder generar un diagnóstico nutricional al paciente hospitalizado y llegas con el paciente, con el doctor y te pierdes. Es que según el código A, E, B, no. A ver, traten de siempre tener las ideas concisas en su mente para que mejor sea la comunicación. Y bueno, finalmente, todo abordaje nutricional, repito, debe poder responder a estas 4 preguntas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué se lo estás proponiendo? Y esto es también para el paciente, ¿ok? Un paciente mejor informado es un paciente mejor apegado. Oiga, señor, le vamos a poner este tipo de terapia nutricional, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahorita usted está teniendo demasiados, o los gastos demasiados altos por la fístula, entonces todo lo que come usted se podrá dar cuenta que lo está, desechando, ¿ok? Y entonces esto le está generando un daño en su estado nutricional. Y con el objetivo en que en 4 o 6 meses usted llegue en condiciones óptimas a la reparación de su abdomen, necesita ahorita una terapia nutricional que va a ir por la vena. Ah, perfecto. Y entonces empezamos a quitar etiquetas, porque luego llegamos con la terapia y lo primero que van a decir, oye, ni sé por qué me la pusiste y aparte está cara.
carísima. Pero oye, ya que me estás informando por qué y para qué, entonces estoy entendiendo que esto es parte de mi tratamiento de recuperación, ¿ok? Es como cualquier antibiótico, ¿sí? Es como cualquier otro tipo de terapia. Entonces, primero, ¿por qué? Segundo, ¿por dónde? ¿Sí? ¿Cuál es la vía óptima? Sabemos que la vía óptima no es la misma en todos los pacientes, ¿ok? El diagnóstico es lo mismo, paciente con fístula. Dependerá qué nivel, dependerá qué gasto tiene para saber cuál va a ser la vía óptima de aportar todos estos nutrientes, ¿ok? 3, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto es el aporte energético para este paciente? ¿Sí? ¿Es un paciente catabólico o es un paciente que no tiene un aumento en sus requerimientos energéticos? ¿Es un paciente con alguna falla orgánica que requiere una restricción proteica? ¿Sí? O sea, todo eso es cuánto. Y cuarta y última pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es la distribución de macro y micronutrientes que debe tener este paciente? ¿Sí? Y esa es la real magia de poder individualizar con cada paciente que tiene el mismo diagnóstico. Todos los pacientes son pacientes con fístula que van a entrar a la base de datos, pero todos están tratados de manera diferente o individualizada. Y entonces, estas 4 preguntas las vas a responder si realmente hiciste un buen abordaje nutricional. Y entonces, el primero, el por qué, y el por qué tenemos claro, hasta este punto de tu abordaje nutricional ya tienes claro que es un paciente mínimo con riesgo nutricional o con un tipo de desnutrición. Ya tienes claro dónde está localizada la fístula y cuál es el gasto de la misma. ¿Sí? Ya tienes claro cuándo es el próximo tiempo quirúrgico que se espera y ya tienes claro si este paciente presenta o no un desbalance hidroelectrolítico o un desequilibrio metabólico, ¿ok? Entonces, este esquema me gustó mucho porque se me hizo muy gráfico para explicarles por dónde, ¿sí? Y rápido, es un algoritmo. Te dice, tu paciente va a necesitar una nutrición endovenosa o una nutrición enteral. ¿Tu paciente tiene ilio? Sí, automáticamente nutrición endovenosa. Tu paciente no tiene ilio, ¿ok? Pero su localización de la fístula es una fístula de tracto gastrointestinal alto, que aparte son de las más gastonas y aparte es la parte más absortiva de nutrientes. Entonces te dice, hay un posible bypass de la fístula, si no es posible, entonces nutrición endovenosa, por la localización. Ok, tu paciente no tiene ilio y tu paciente tiene una fístula distal, ¿sí? En colon distal, entonces es posible la nutrición enteral, ¿ok? Entonces, y te dice, empezaste tu nutrición enteral, ¿qué pasó con el gasto? ¿Se quedó igual? ¿Se incrementó? ¿Ok? Porque, ojo, estos son algoritmos, pero nunca podemos verlo de manera cuadrada. ¿Ok? Tienes el paciente, tienes tu fístula a nivel colónico, pero ¿qué pasa si empezamos nutrición enteral y el paciente empieza con malestar gastrointestinal o empieza con gastos súper altos? Pues entonces no va por ahí, aunque este algoritmo diga. Todo es observación e individualizar. Entonces, supongamos que el gasto se redujo incluso o se quedó igual. Si sí, pues lo que todos queríamos que pasara, hubo un cierre espontáneo, si sí, pues ya terminamos. Si no hay un cierre espontáneo, pues entonces estamos preparando al paciente nutricionalmente para que el paciente sea cerrado de manera quirúrgica en más de 6 semanas, ¿ok? Y ahora, eso sería por dónde. Y ahora, ¿cuánto? ¿Ok? Si vamos a hacer las cosas, no las vamos a hacer medianamente bien. Entonces, ¿qué le vamos a dar al paciente? ¿Cuál es la vía sugerida? Si es una fístula de bajo gasto o si es una fístula de alto gasto. ¿Ok? ¿Cuánta va a ser la cantidad energética que le vamos a aportar? ¿Sí? ¿Qué relación de proteína vamos a establecer? ¿Ok? ¿Cuántas vitaminas le vamos a dar? ¿Ok? Si el paciente tiene bajo o tiene alto gasto. ¿Sí? O ¿cuántos oligoelementos le vamos a dar? Y acordémonos que esto es el valor de una terapia nutricional, ¿ok? No se limitan a solo cubrir calorías, porque después solamente nos sentamos o nos sentimos conformes con decir, es que el paciente tiene un requerimiento energético de 1800 calorías, doctor, ahí se lo estoy dando. Ajá, eso es un soporte nutricional. Estamos dejando que el paciente no caiga, pero ¿qué diferencia tendrá una terapia nutricional? Pues la terapia nutricional la va a hacer el tipo de nutrientes que sean seleccionados y la cantidad para que estos funcionen como inmunonutrientes o nutrientes moduladores. Y entonces es cuando nos echamos un clavado para ver realmente cuál es la diferencia del aporte proteico para dar un soporte, nomás para que no se me caiga, o
para hacerlo como una terapia nutricional, ¿sí? ¿Qué cantidad de vitaminas es benéfica para este paciente con fístula? ¿Qué cantidad o qué vitaminas del complejo B? ¿Habrá alguna otra vitamina que les beneficie como la A, D, E, K? ¿Sí? Oligoelementos como el zinc, el selenio, ¿qué dicen las últimas actualizaciones? ¿Cuánto le debemos de dar para realmente convertir su soporte en una terapia? Y obviamente que valga la pena, que tenga mejores resultados y que estos resultados generen confianza y no solo tengamos un paciente fistulizado, sino que tengamos 8 de los que ya existen, evidentemente. Y entonces, como conclusión, sin duda la desnutrición va a tener un impacto negativo antes de que el paciente se fistulice, y como les decía en un principio, el paciente que va a desarrollar una fístula es aquel paciente que tiene como factor de riesgo desnutrición. Durante, porque debemos de estar seguros que este paciente puede estar cubriendo sus requerimientos hídricos y sus requerimientos energéticos y de micronutrientes. Y después, porque una vez que el paciente se encuentre ya con toda la reparación abdominal, es importante darle toda esta cantidad de nutrientes para lograr la correcta cicatrización e incluso seguir reparando el estado nutricional, ¿ok? Y bueno, este impacto de un buen abordaje, una buena terapia nutricional va directamente ligado a la calidad de vida de su paciente, ¿ok? Y entonces la desnutrición, yo más que tratarla, me gusta prevenirla. Tal cual se hace la profilaxis de antimicrobiana, tal cual se hace una profilaxis para una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Tal cual una profilaxis de la migraña, también así deberíamos de ver la terapia nutricional, ¿ok? Sin duda, la mejor herramienta para poder generar esta profilaxis de la que estoy hablando es, uno, tener conciencia de cuánto impacta un estado nutricional deteriorado en el paciente con un proceso de fístula, y dos, pues tener a unos buenos aliados, ¿ok? Y los invitamos con este tipo de sesiones a ser exitosos cada día, y eso no significa hacer cosas extraordinarias, sino significa que hagamos las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Y bueno, recuerden que si una fístula quieren prevenir, un buen estado nutricional debe coexistir. Por su atención, pero más que nada por su acción, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué escala de tamizaje? La verdad es que hay muchísimos. Yo siempre les digo que es con el que ustedes más se sientan confiados. Sin embargo, nuestra experiencia, el Nutritional Risk Screening, el NRS 2002, es la mejor herramienta que nos ha funcionado porque considera varios factores: pérdida de peso, reducción de la ingesta, la edad también del paciente y sobre todo la enfermedad o la enfermedad del paciente hospitalizado. No sé si haya más preguntas. Excelente, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que está abierto el chat para las dudas. Aquí continúa con nosotros la maestra Alejandra para responder todas sus dudas. Mientras, yo les quiero hacer énfasis en nuestro estudio que vamos a tener este martes 8 de mayo, ya faltan muy pocos días. Quiero hacerles hincapié en que la manera de registrarse es muy fácil, es a través de la página web oficial fistuladay.org. Aquí van a encontrar toda la información acerca del protocolo. De hecho, los webinars los hemos estado grabando, los pueden consultar aquí también. Y bueno, les comento, la parte de registro, le dan clic aquí en este botón que les estoy mostrando en pantalla y les va a pedir algunos datos muy, muy sencillos como nombre, correo electrónico, especialidad, estado, hospital, ciudad, país y teléfono. Al darle clic en enviar les va a salir un mensaje de confirmación. Eso significa que ya tenemos sus datos registrados para poder participar en este protocolo, el cual, les recuerdo, el objetivo es medir la prevalencia de las fugas y fístulas postoperatorias del tracto gastrointestinal en un solo día, el cual va a ser el 8 de mayo y se va a componer de 3 cortes, la cual va a ser a los 30 días y a los 60 días, que va a consistir en el seguimiento de los pacientes, de los mismos pacientes reportados este 8 de mayo. Bueno, como vemos, es un estudio, un proyecto multidisciplinario, entonces cualquier nutriólogo, enfermero, cirujano puede participar, y esta encuesta es muy sencilla de contestar, muy rápida, y pueden contestarlo
al momento de estar haciendo el pase de visita en la cama del paciente, etcétera. Ok, les voy a enseñar aquí la encuesta. La tenemos disponible en la página. Como ustedes pueden ver, es muy sencilla. Les preguntamos especificaciones como nombre del hospital, tipo de nivel de atención, el porcentaje mensual de pacientes que ingresan, si tiene una unidad de cuidados intensivos, etcétera. Todas estas preguntas las pueden encontrar aquí en un PDF, pero les recuerdo que la manera en que ustedes las van a obtener el día 8 de mayo es a través de su correo electrónico, a través de un link. Les recuerdo, si tienen alguna duda acerca del proyecto, nos pueden contactar ya sea a mí o al doctor Humberto Arenas Márquez o al doctor Miguel Ángel Mendoza. Les estoy mostrando en pantalla nuestros datos de contacto para cualquier duda. ¿Hubiera alguna otra duda por el momento, ya sea de la plática de la maestra o del proyecto Fistula Day? Ok, la fecha límite para registrarse es el día 6 de mayo. Hasta este día van a tener las 24 horas del 6 de mayo para registrarse. A partir de ese momento, el 7 de mayo, nosotros nos vamos a dedicar a tener lista la base de datos de todos los participantes, porque como les estoy mostrando en este momento en pantalla, tenemos más de 200 centros hospitalarios registrados en todo el mundo y necesitamos tener tiempo para que esa base de datos esté completa y ningún participante se quede fuera. Entonces, el 6 de mayo, último día para registrarse a través de la página. 6 de mayo, último día para registrarse. Ok, en los cortes subsecuentes, si no registraste algún paciente este día 8 de mayo, no podrás registrar a los 30 o los 60 días, porque los cortes siguientes son referente al seguimiento de los pacientes reportados el 8 de mayo. Entonces, solo los pacientes que fueron reportados el 8 de mayo podrán seguirse reportando en el segundo y en el tercer corte. Muy bien, ¿alguna otra duda? Si no hubiera ninguna otra duda, les agradecemos muchísimo su participación en este webinar. Les recuerdo, Fistula Day, 8 de mayo. Estén atentos a sus correos electrónicos. Hasta luego y muchas gracias. Buenas tardes.